¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a esperar a que se incorporen más participantes. 2 minutitos e iniciamos con la charla virtual. Arrancamos en 30 segundos. Ya están incorporando más personas a esta transmisión en vivo. Iniciamos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Su servidor, Carlos Chávez, regidor del Ayuntamiento de Guanajuato, coordinador de la fracción de Acción Nacional en el mismo. Agradezco la invitación que me ha hecho Liliana Aguilera, la directora general de atención a las mujeres en Guanajuato Capital, a dar esta charla que ha tenido gran éxito. Me da mucho gusto y con gusto participaré eh, los próximos minutos exponiendo un tema que hemos estado platicando al interior del ayuntamiento. Es un tema de análisis de los últimos 3 meses eh, y, y que tiene que ver con las políticas públicas municipales en lo que será la nueva normalidad después de la pandemia y en la etapa de transición de la misma. Entonces, expondré el tema que tengo preparado. Si alguien tiene alguna duda o pregunta, con mucho gusto háganmelo llegar a través de la página de aquí de la Dirección General y con gusto al final la aclararemos y platicaremos. ¿Sí? Estamos en vivo e iniciamos. Bueno, el primer tema es la nueva normalidad, lo que hemos estado escuchando por parte del gobierno federal, por parte del gobierno del estado, inclusive el municipal. Pero hay preguntas clave en esta nueva normalidad que todavía no han sido resueltas y que quiero plantear mis puntos de vista al respecto. Y son 4 principales. Es ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál será la nueva normalidad? ¿Y cuáles son esas fechas en que podremos estar viendo esta nueva normalidad? Y empezamos con la primera, el cuándo. ¿Cuándo saldremos de la contingencia? Y hay 2 temas principales en la misma. Para salir de la contingencia hay 2 opciones. Uno, tener una vacuna que en el mejor de los casos en tiempo
Ahorita hay una prueba de aproximadamente más de 120 vacunas en todo el mundo y aproximadamente dicen que las primeras pudieran estar por noviembre, ¿sí? Y en el escenario más negativo hasta mitad del 2021. Entonces, teniendo una vacuna, pues realmente estaríamos saliendo del tema de la contingencia. La otra posibilidad es tener una inmunidad de rebaño, que los inmunizados por contagio, que ya se aliviaron, ¿sí? O inmunizados por vacuna, que puedan llegar al 60 o 70% de la población objetivo, en este caso Guanajuato Capital, el 70% de los guanajuates, estaríamos hablando de 120,000, 130,000 habitantes, que ya tengan esa inmunidad, pues ya podríamos decir que salimos del tema de la contingencia. Pero lo que vivimos antes de febrero de este año es una normalidad a la que ya no vamos a regresar, ¿sí? Será una nueva normalidad que tendremos que estar construyendo, ¿sí? Y ese es el verdadero cómo. Tendremos que construir la nueva normalidad y esta normalidad la tiene que construir sociedad y gobierno. Si no hay un involucramiento de los ciudadanos en la construcción de la nueva normalidad, no la podremos tener. La realidad es que yo no veo de aquí al 1 de julio un regreso total de actividades, inclusive no veo ni siquiera un regreso parcial de actividades. Va a ser un tema paulatino que iremos trabajando con el tiempo. Por tanto, lo que sí veo es una etapa de transición, ¿sí? La cual ya hemos iniciado a partir del 1 de junio, cuando se empezaron a abrir algunos negocios. El día de hoy, 15 de junio, y hasta el lunes de la próxima semana, el gobierno federal ha determinado que el estado de Guanajuato pasa de rojo a naranja, ¿sí? Lo que implicará que ya podremos abrir plazas comerciales, tiendas al 50%, a un porcentaje del tema de los cines, centros de entretenimiento también a un cierto porcentaje, pero estamos en una etapa de transición, ¿sí? Hasta que no tengamos esta vacuna o inmunidad de rebaño, seguiremos en esta transición. Y va a ser este regreso paulatino y escalonado, y hay muchas responsabilidades municipales, ¿sí? No solo federales y estatales, que tenemos que asumir y que tenemos que trabajar. Y en esta etapa, lo que nos toca y que va a ser el tema es la construcción de esta nueva normalidad para Guanajuato capital. Y hablo de responsabilidades municipales, pero también de responsabilidades de los ciudadanos. Fechas. Yo estimo que la transición no durará menos de 6 meses, ¿sí? De aquí a final de año, y en el mejor de los casos estamos hablando de 12 meses, que hasta junio del 2021 podremos estar platicando de la nueva normalidad que estaremos construyendo para Guanajuato Capital, autoridades y gobierno. Esto es importante como contexto antes de pasar a cuáles van a ser estas políticas públicas en las que la administración municipal tendrá que estar trabajando. El siguiente tema de contexto es las crisis que nos han traído la pandemia. La primera, muy lógica, el tema sanitario. Entonces ha sido una crisis sanitaria donde estamos participando en prevención los ciudadanos, con el lavado de manos, con el distanciamiento social, el tema del uso de cubrebocas, no salir si no es necesario. El siguiente tema es el tema de la atención en el tema sanitario. Y el tema de la atención, realmente, cuando alguien está enfermo con sospecha, el gobierno federal y el gobierno del estado son los que tienen las competencias al ser responsables de los sistemas de salud federal y estatal para dar esta atención y monitorear la atención global en todo el país, inclusive cuando se dan en instituciones privadas. Y aquí un gran reconocimiento a los doctores y a las enfermeras guanajuatenses y a todo el personal
que trabaja en el área de salud, porque con gran responsabilidad nos están apoyando a todos los guanajuatenses en la capital, atendiendo y direccionando, en este caso a León, o donde corresponda, a los que han sido contagiados, ¿sí? Por otro lado, el tema de la contención, ¿sí? Que sigue existiendo el tema de la contención, ¿sí? Y que ahora esa contención sí es una responsabilidad municipal, no exclusivamente, pero sí es una responsabilidad municipal y hay cierto tipo de políticas públicas que tendremos que implementar para la contención, tanto en esta etapa de transición que platico que pudiera durar 12 meses de aquí a junio del 2021, pero después en la nueva normalidad. Entonces, la primera crisis que estoy visualizando en esta pandemia es la sanitaria. La segunda crisis, no menos importante, es la económica, ¿sí? Es una crisis de diseño, dicen los economistas. Digo, yo estudié la economía de posgrado, soy ingeniero civil de profesión, pero entiendo que esta crisis económica no fue por un tsunami, no fue por un temblor, ¿sí? Vino una pandemia y se tomó una decisión en el gobierno federal y los gobiernos estatales de que tuviéramos una crisis de diseño, ¿sí? Que paráramos las actividades productivas del país, ¿sí? Porque esto iba a hacer que no hubiera un contacto social, que hiciera un pico en la pandemia y que este pico trajera como consecuencia una saturación del sistema de salud y tratar con la disminución de las actividades económicas y sociales educativas del país, el que hubiera una curva más achatada para que no vinieran de golpe todos los contagiados y colapsaran el sistema de salud. A la fecha ha estado funcionando esta crisis de diseño, pero nos trajo como consecuencia una crisis económica donde, ahorita platicaremos más adelante, yo veo muy complicado el que en el corto plazo nos podamos recuperar. Inclusive hay sectores donde tardarán 2, 3 años, e inclusive muchos negocios y micronegocios, y yo me he dedicado mucho tiempo a asesorarlos a las MIPYMES de manera privada, están quebrando, no abrirán y tendrán que reinventarse. Entonces, la segunda crisis que nos trajo esta pandemia es la económica, pero no son las únicas dos. También hay una crisis, y también muy preocupante, que es la crisis humanitaria, ¿sí? A raíz del cierre de empresas y la disminución de actividades en la calle, ya se cuentan por millones los desempleados en el país. Y no solo los desempleados que reporta el Seguro Social, ¿sí? Porque hay un estimado que por cada desempleado que reporta el Seguro Social, hay de 3 a 4 desempleados en sectores informales de la economía, que no tienen acceso en este momento a ningún tipo de ingreso. Y ahí hablamos de la crisis humanitaria, porque al final de cuentas, el ingreso mínimo que requieren, ya no digamos para su renta, su luz y el agua, estamos hablando del tema alimentario. Y en este caso, muchos gobiernos, o la mayoría de los gobiernos, con el tema de despensas, con el tema de cocinas solidarias y políticos de elección del popular de todos los partidos, hemos estado apoyando en este tema alimentario y de despensas para que sea menor el impacto que tenemos en los mismos. No confundamos lo económico con lo humanitario, ¿sí? A final de cuentas, lo económico, hay unidades tipo empresas, le podemos llamar, que no están en actividad y no están generando producción de bienes y servicios para el país. Pero en el tema humanitario es poder llevar en el tema alimentario algo a la mesa y a la casa. Entonces, en función de estas 3 crisis, ¿sí?, vienen los temas que impactan
a las políticas públicas municipales, ¿sí? O al menos de intervención municipal que deberíamos de estar teniendo. A ver, en la nueva normalidad, en la transición y la nueva normalidad, ahora voy a hablar del tema sanitario. Y el primer tema en política pública tendrá que ser el siguiente. Las cifras a nivel mundial indican que el 80% de los ciudadanos que son o serán contagiados, ¿sí? Se estima que para finales de año el 60-70% de la población puede ser contagiada, pero el 80% de los contagiados serán asintomáticos, ¿sí? Asintomáticos porque tienen un sistema inmune fuerte, energía, para poder combatir al virus. No significa que no les va a suceder nada, quizás una muy ligera fiebre, un dolor de cabeza un par de días, pero realmente no van a tener los grandes síntomas, ¿sí? Porque su cuerpo tiene la posibilidad de estarse defendiendo. Por tanto, de aquí a lo que sigue, un enfoque preventivo de tema de políticas públicas y donde sí tiene que intervenir el municipio es todo aquello que apoye a fortalecer los sistemas inmunológicos de los ciudadanos. En México tenemos un gran problema de salud pública. Somos de los primeros países a nivel mundial, desafortunadamente, además del consumo de, de, de comida chatarra, de refrescos, tenemos tres problemas fundamentales, claves y peligrosos: la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Y este tipo de temas pueden prevenirse a futuro con educación nutricional, con salud y equilibrio mental, con educación física y activación física. Y aquí hay temas muy concretos donde como administración municipal, no solo para Guanajuato, sino para el resto de los municipios del país, vamos a tener que poner atención, ¿sí?, en todo lo que tenga que ver con una mejor nutrición para los ciudadanos, una activación física, una posibilidad de dar espacios de recreación y convivencia social segura. Y hay mucho que hacer en este tema para el tema municipal. En la transición, eh, en el tema sanitario, también temas municipales, es uno, deberemos seguir fomentando el distanciamiento social. Mientras no haya vacuna o inmunidad de rebaño en los próximos 12 meses, el distanciamiento social seguirá siendo el día a día de los ciudadanos y como administración municipal deberemos estar apoyando para el tema. Dos, el fomento al lavado de manos y no tocarse la cara será algo también súper constante. El uso de cubrebocas, ¿sí?, también será un tema relevante. Ya empezaron a abrirse en este momento negocios con cierto tipo de capacidad. Está programada para el 10 de agosto la apertura de las escuelas aquí en Guanajuato capital, al menos a los niveles de educación básica y media básica y media superior, ¿sí? Esto implicará que en los trabajos, cuando ya se regrese plenamente, que pudiéramos estar hablando del 15 de julio a 1 de agosto, filtros en los trabajos, lo que ya empezó a regresar, filtros en los comercios, ¿sí?, y filtros en las escuelas a partir del 10 de agosto. Y para esto, no solo los responsables de tales establecimientos deberán poner lo suyo, sino también la administración municipal supervisando y apoyando y difundiendo la gran necesidad de aplicar estos filtros sanitarios. A partir del 1 de junio, que empezó a reactivarse la economía,
La verdad es que en Guanajuato capital pareciera que no pasaba nada, sobre todo en el sur de la ciudad. Marfil y el sur de la ciudad, como si no pasara nada. En el centro de la ciudad estaba un tema más restringido, pero a veces parece que hay ciudadanos que todavía no creen en lo que está sucediendo. Y en esta etapa de transición, estos siguientes 12 meses, también va a haber una disminución significativa de concentración de personas para cualquier tema, ¿sí? Y esto implicará que, al menos como administración municipal, no habrá fiestas de San Juan y Presa de la Olla, y muy seguramente veremos más adelante la fiesta de San Ignacio de Loyola, el Día de la Cueva, y el 15 de septiembre totalmente restringido o con muchas precauciones. Inclusive el Festival Internacional Cervantino, ¿sí? Tendrá, que ya es por octubre y muy probablemente con una semana adicional, eh, tendrá sus limitaciones y será un festival muy diferente a los que hemos tenido en toda la historia del festival. Entonces va a haber una disminución significativa de concentración de personas y es un tema que como municipio vamos a tener que estar checando como supervisión e implementación de este tipo de temas. Ahora, en la nueva normalidad también hay nuevas políticas públicas o se impulsarán nuevas políticas públicas en el tema tanto de la transición como esta nueva normalidad. Y hay unas que le impactan directamente al trabajo de gobierno municipal y es total responsabilidad. Y voy a enumerar al menos 5 que veo. 1. Nuevas formas de comunicación. 2. Nuevas formas de entregar servicios. 3. Nuevas formas de trabajo interno. 4. Un reenfoque y profesionalización a la creación de políticas públicas. Y 5. Va a haber un mayor contacto entre político y ciudadano, pero este contacto va a ser en el uno a uno, ya no ni en mítines ni en ningún tipo de concentración. Y voy a platicarles de estas cinco elementos de las nuevas formas de hacer gobierno que nos ha traído esta pandemia. Número 1, nuevas formas de comunicación. Los políticos y los gobernantes están acostumbrados o estamos a informar de pasado, ¿sí? Pero difícilmente informamos de prevención de riesgos y de futuros probables, ¿sí? Ahora tendremos que comunicarlos cómo posiblemente será la nueva normalidad. Por tanto, esta es una nueva competencia, ¿sí? Antes se hablaba mucho en comunicación del tema de crisis y está suficientemente estudiado cuando hay una crisis, cuál es el librito de lo que tienes que hacer en un tema de crisis, ¿sí? Es, uno, reconocer el control de medios, un solo vocero, ir a la fuente, etcétera. Pero la comunicación de riesgos es algo muy novedoso para, para la clase política y el tema de los gobernantes y tendremos que entender estas nuevas competencias respecto a la comunicación de riesgos, porque es un tema de prevención, es un tema de dar confianza y es un tema de establecer los posibles riesgos, ¿sí? Y los tienen que tener muy claros los ciudadanos. Y a esto los políticos y gobernantes no están o no estamos ni acostumbrados ni sabemos cómo. Así que tendremos que traer a los expertos, ¿sí? A que nos puedan orientar en este tema y poder generar la confianza con la ciudadanía, pero sobre todo el tema de la prevención y que sepamos todos, gobierno, sociedad y ciudadanos, cuáles son los posibles problemas que se nos avecinan. Número 2, nueva entrega de servicios, ¿sí? En la administración municipal hemos tenido, desde el inicio de la administración, desarrollamos el tema de procesos y el tema de trámites electrónicos. En manera de prueba piloto,
en la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, en la DGMAOT, y en este momento trámites de permisos de construcción, usos de suelo, alineamiento y número oficial pueden solicitarse de manera electrónica. Pero a partir de esta transición y esta nueva normalidad, ya no pueden ser los trámites por excepción electrónicos. Tienen que ser todos los posibles electrónicos y de manera completa. Y no es automatizar las ineficiencias que hacemos físicamente o de manera analógica, ¿sí? Es repensar cómo vamos a hacer estos trámites y servicios para facilitar el trabajo de las dependencias, pero sobre todo para facilitarle el acceso y la recepción de estos servicios a los ciudadanos. Esto implica que todo debería ser electrónico: el inicio, la comunicación, el pago, la firma electrónica, la entrega. Inclusive, la intercomunicación entre dependencias también debería ser electrónica y deberíamos eliminar muchos trámites. O la comunicación que tiene que hacer el ciudadano cuando la información se tiene entre dependencias. Les voy a poner un ejemplo. El sistema de agua potable del alcantarillado de Guanajuato pide un alineamiento y número oficial, pero la fuente del alineamiento y número oficial es la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial. ¿Por qué hacerle pagar al ciudadano e ir físicamente a la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial por un uso de suelo cuando, si ya se tiene registrado en ordenamiento territorial, simplemente internamente el CIMAPAG puede hacerle una petición muy concreta y en términos de minutos, ¿sí?, pudiera entregar este trámite y requisito al CIMAPAG sin que el ciudadano tenga que ir a dos dependencias y pague por un referendo del mismo. Entonces, la nueva forma de entregar servicios en esta etapa de transición y en la nueva normalidad será completamente electrónica y no por excepción, sino que debemos de ir por todas las canicas en este tema. Ahora, nuevas formas de trabajo interno. También tendremos que meternos en este tema. Las reuniones virtuales llegaron para quedarse. Lo que nos ha demostrado es, somos más eficientes, tenemos ahorros considerables en costos de transacción, como son gasolinas, tiempos, espacios, y hay mayor enfoque en las reuniones. Vamos por metas, vamos por resultados, todo entendible, ¿sí? El tema de que podamos, no podamos tener ese rapport inicial en las reuniones, pero se perdía mucho tiempo en el mismo. También hay cosas que estamos perdiendo en este momento, ahora que tenemos las reuniones virtuales, pero ya serán parte de la transición y la nueva normalidad. Va a ser muy eficiente el trabajo, o está siendo muy eficiente el trabajo dentro del gobierno. Y el otro es el trabajo en casa. No todos pueden hacer trabajo en casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene el equipamiento para hacerlo, ni la información. Es un tema también de encriptamientos. Y no todo el trabajo puede hacerse en casa, pero en la medida en que se pueda, podrán hacer funcionarios trabajo en casa por metas y resultados. Cuarto, y el que considero uno de los más importantes y la clave precisamente de esta plática: la profesionalización y reenfoque en las políticas públicas. ¿Y por qué les digo? Yo tengo la experiencia desde 2006 en temas de administraciones municipales y desde el 97 en temas estatales y federales. Pero específicamente en lo municipal, lo que he visto en los municipios y en Guanajuato, no es la excepción, es que el municipio o los municipios se han convertido en levantatrámites del Estado y la Federación, ¿sí? Y nos debemos de convertir en creadores de política pública, ¿sí?, para el bienestar, ¿sí? Y en este momento las políticas públicas y el reenfoque de las políticas públicas que debemos de tener
van a ser exclusivamente para resolver tres crisis: la sanitaria, la económica y la humanitaria. ¿Sí? Si de por sí tenemos pocos recursos metodológicos, humanos y financieros, vamos a tener que enfocarlos a resolver estas crisis en lo que nos toca, en lo sanitario, económico y humanitario, y vamos a implementarlas. Entonces, esto es parte importante, ¿sí? Que haya funcionarios públicos profesionales a la hora de crear estas políticas públicas. Y un punto adicional sería, en esta forma de hacer gobierno, un mayor contacto del político con el ciudadano, en el uno a uno, del gobernante con el ciudadano. Tendremos que evitar concentraciones, se tiene que llegar a los orígenes de la interacción con el ciudadano y no va a quedar de otra de esta relación en el uno a uno, obviamente con todas las medidas eh, pertinentes sanitarias. Agradezco mucho las observaciones que me están haciendo en el chat de la página. Con gusto las contestaré al final de la presentación. Bueno, la nueva normalidad ahora en lo económico. Y para poder hablar del tema económico y llegar al tema municipal, primero tengo que hablar del tema federal, que es lo que estoy viendo, qué sucederá en el tema estatal y qué es lo que estamos haciendo y deberemos estar haciendo en las políticas públicas económicas en Guanajuato capital. Bueno, primer tema. Antes de la pandemia, los indicadores económicos nacionales ya venían en picada. Lo que sucedió con el COVID-19 es que estamos entrando en recesión, ¿sí? Ya es el cuarto trimestre con decremento en el crecimiento del PIB, que si el PIB o no es el indicador adecuado para medir crecimiento o desarrollo, en este momento no está discusión. Creo que hay muchos avances, ¿sí? Y no porque lo esté pidiendo el presidente, hay muchos avances desde hace muchos años en el país e internacionalmente para que se puedan identificar temas de bienestar como la parte del desarrollo de una comunidad o de un país. Inclusive en Guanajuato Estado, desde el 97, ¿sí? Con el índice de desarrollo humano de Amartya 100, Amartya Sen, que inclusive lo tuvimos aquí en Guanajuato capital, y tomamos la filosofía de la ONU y de él para el tema de desarrollo humano, ya veíamos algunos indicadores. Pero independientemente de eso, tenemos un decrecimiento en el PIB en los últimos 4 trimestres y llegaremos a recesión. Y lo están sintiendo las empresas. Punto. 2. La política nacional ha sido de destrucción del fomento industrial y de apoyo a la MIPYME. Punto. Desapareció el gobierno federal ProMéxico, desapareció el INADEM. Yo a través del INADEM, en mi práctica privada, ¿sí? Asesoraba a MIPYMES. Es lo que me he dedicado en los últimos 7 años. De plano, lo cambió completamente y desapareció la dependencia, ¿sí? Ahora, 3. Ha habido un ataque directo a la inversión extranjera, ¿sí? Y con mucho peligro para que esta inversión no pueda llegar nuevamente a México. Desde la cancelación del aeropuerto, la cancelación de Constellation Brands, la planta cervecera en Mexicali, y por decreto, hace 4 semanas, haber eliminado los proyectos energéticos alternativos. ¿Sí? Ya hay 2 extrañamientos de Canadá y la Unión Europea. Y precisamente en este tema acabo de anunciar este fin de semana y hoy sale en las primeras planas, ¿sí? Que para energías alternativas el costo de la transmisión que se tiene que pagar a CFE se está elevando 8 veces su costo. Y la realidad es que sin justificación técnica alguna. Porque para sacar del mercado a la producción de energías, sobre todo eólicas y solares. Número 4.
el gobierno federal sigue sin recibir y no va a recibir a la cúpula empresarial, lo dice la semana pasada Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial. Los empresarios del país hicieron un pliego petitorio de cosas que se comprometen ellos y cosas que esperarían del gobierno federal, no los van a recibir. Y desafortunadamente lo que se hubiera pensado, que hubiera sido un gobierno con políticas neo-keynesianas de intervención del Estado en la economía porque realmente lo requiere en este momento la economía y que se hubiera esperado del gobierno federal actual este tipo de medidas, no neoliberales, no, al contrario, ¿sí? Totalmente intervencionistas del Estado en la economía neokeynesianas. No lo hizo ni lo va a hacer. Por tanto, ¿qué sí hacer? Uno, apoyarse al gobierno federal, ¿sí? En el gobierno estatal, perdón. El gobierno estatal anunció, el gobernador hace algunas semanas, 3,000 millones de créditos blandos para MIPYMES guanajuatenses a través de Fondos Guanajuato. Inició con 850 y ya lo incrementaron hasta 3,000. Después, hace 2 semanas, presentó, hace 3 semanas, la política pública de reactivación económica, la presentó el doctor Sojo, ¿sí? La validó hace 2 semanas, un trabajo que hizo la consultora McKinsey, contratado también con el gobierno federal para el tema, con 6 líneas estratégicas muy concretas de reactivación económica, y como municipio tendremos que apoyarnos, si no en la federación, que no vimos eco en los mismos, sí en el gobierno del estado y los apoyos que podamos bajar de gobierno del estado. 2, como municipio tendremos que diseñar una política pública emergente de reactivación económica. Una serie de regidores de varios partidos lo propusimos hace 5 semanas al presidente municipal. Está en sus áreas de administración pública, acciones muy concretas. Una de ellas es el apoyo con 2,000 pesos a comercios que dejaron de tener actividad, pero nada más es una de ellas de varias que se estarán implementando. 3, deberemos fomentar el apoyo de privados con privados, con fondos de riesgo. Ya sucede en grandes ciudades, Ciudad de México, la zona metropolitana de Guadalajara, de Monterrey, inclusive León. ¿Y por qué no en Guanajuato capital? Que las grandes empresas o las medianas empresas privadas puedan apoyar a las pequeñas en estas cadenas de valor que podemos integrar. 4, asociaciones público-privadas. La ley estatal permite el tema. No requerimos al gobierno federal para las asociaciones público-privadas, ¿sí? Y estas asociaciones público-privadas tienden a terminar en obra pública, y la obra pública, al momento de reactivarla, impacta en 22 sectores de la economía. Es una de las actividades en que más sectores impacta, y por eso muchos gobiernos es donde se están tomando para poderlo hacer. 5, terciarización de servicios, donde el privado obviamente sea más eficiente y siempre y cuando existan procesos transparentes de asignaciones. La gran oportunidad que se puede tener para no invertir dinero de gobierno, que inviertan los privados en dotar cierto tipo de servicios donde ellos pueden ser más eficientes y pueda convenir, ¿sí?, al gobierno municipal la dotación de este servicio por parte de un privado. Entonces, esta es otra opción en el tema de las políticas públicas económicas. Y por último, una serie de elementos para la economía local, como es, primero, Guanajuato capital, destino seguro. Esto es un tema de confianza para el consumidor visitante. El turismo nos representa entre el 12 y el 15% del ingreso o del PIB del municipio. La realidad es que Guanajuato capital no vive del turismo, pero hay muchos guanajuatenses que sí viven del turismo, y en este momento es el sector más afectado del mundo, ¿sí?, por el tema de la pandemia. Se acabaron los viajes,
Se acabaron las vacaciones, se acabaron los visitantes de placer. Se está reactivando, pero por el turismo de negocios. Del 1 de junio al día 15, nos reportan que en estos primeros 15 días los hoteles que han abierto tienen porcentajes de ocupación del 3%. Para que se den una idea, anualmente, en el peor de los casos estamos entre el 39 y en el mejor de los casos estamos en el 43-44%. Entre el 39 y el 44% anualizado de ocupación de los 3.700 cuartos hoteleros y ahorita tenemos 3%. Entonces, en la medida que nuestros restaurantes, bares, atracciones turísticas y hoteles tengan protocolos, capacitaciones y distintivos donde le den certeza al consumidor, en este caso visitante o turista, de que sus procesos son sanitariamente correctos, es en la medida en que vamos a atraer a más consumidores. Y esto también aplica para el comercio local, ¿sí? Y no me dejarán mentir, hoy veía unos comentarios, hay quien va a la frutería y la gente que está en la frutería no se pone tapabocas, no se pone careta, no hay ningún tipo de filtro, ¿sí? Y sucede lo mismo en la ferretería y sucede lo mismo en la paletería, ¿sí? Si acaso hay aquí por el sur hay una pastelería que vi que sí tienen un tema de tapabocas, es un tema que sí debemos de tomar en consideración para que a nivel de visitantes y a nivel del comercio local impulsemos estos protocolos, capacitaciones y distintivos y podamos considerar que Guanajuato capital, destino seguro. Otro tema es el tema de impulsar negocios para planes de negocio para la nueva normalidad. La economía será diferente, tendrán que reinventarse los negocios, ¿sí? Tendrán que reinventarse los negocios y tendremos que apoyar a estos micro y pequeños negocios para que puedan reactivarse adecuadamente, pero en esta nueva normalidad y con nuevas condiciones. 3. Comercio electrónico. El tema de comercio electrónico se convertirá en un commodity donde todos los negocios en Guanajuato capital, si recuerdan hace escaso un año, ¿sí? Lo único que llegaba a domicilio eran las pizzas y a ciertos domicilios. Ya a las afueras de la ciudad ya no tenían esa posibilidad, ¿sí? Ahora, con la nueva normalidad, cualquier tipo de comida te llega a domicilio. Hay una ferretería aquí en el sur que te trae la ferretería a domicilio. Hay papelerías que también ya te llevan a domicilio. Las tiendas de conveniencia y algunos súper también ya te llevan a domicilio. Algunas fruterías, ¿sí? En la ciudad ya te llevan a domicilio. Entonces, el tema del comercio electrónico, pero no nada más para lo local, sino productos que vendan los guanajuatenses, ¿sí? Y que puedan ser vendidos a otras partes del país. Se están eficientando y están bajando los costos de producción, de transacción del tema de las paqueterías. Y el tema de comercio electrónico pues, implicará un nuevo tema de servicio a domicilio. Entonces, estos son los temas que en cuanto a lo sanitario, en cuanto al tema de gobierno y en cuanto a lo económico, deberán de irse reinventando y profesionalizando las políticas públicas que como municipio tendremos que hacer. Y hasta aquí era lo que tenía preparado. Hay una serie de comentarios, ¿sí? Que con mucho gusto voy a ir respondiendo cada uno de ellos, ¿sí? Hay uno que dice, el abuso de las respuestas automatizadas creo que también son un tema. Sí, tienes toda la razón, Doris.
No necesariamente necesitamos hacer un tema de inteligencia artificial para respuestas automatizadas. Yo creo que al final de cuentas hay funcionarios públicos que tienen el criterio para el tema de responderlo, pero tenemos que acortar los tiempos de respuesta de los trámites y ya llegar a un tema de respuestas automatizadas, ya será un tema posterior, yo creo que al tema de 2021, pero mientras tanto sí debemos de meternos al tema de trámites. El siguiente tema, la burocracia no está preparada para el manejo electrónico aún. También tienes toda la razón a medias, ¿sí? Hace 20 años los funcionarios públicos eran analfabetos electrónicos, ¿sí? Ahora ya cualquier funcionario público, si no es un experto, ya puede manejar más o menos competentemente el tema de un navegador, ¿sí? La prueba piloto está en la Dirección General de Desarrollo de Ordenamiento Territorial, la de GEMAOT, donde de 47 servicios que teníamos, nos metimos a un rediseño de procesos, quedaron 42 y de esos 42 había 12 críticos y automatizamos 8, ¿sí? Con muy buenos resultados. Aquí sí, la verdad, pueden hablar con los directores responsables de obra, ingenieros, arquitectos. La realidad es que ya se pueden plantear de manera electrónica y esta experiencia que ya tenemos en la de GEMAOT lo vamos a exportar y tendríamos que estarlo exportando a otras áreas de la administración municipal. Cuando hablamos del electrónico, ¿sí? Hablamos de proyectos integrales, ¿sí? Y es un tema de administración del cambio, ¿sí? Y en tecnología hay un término que se llama costo total de propiedad. Y el costo total de propiedad no es cuánto nos costó la computadora, cuánto nos costó el software, ¿sí? Sino implica es computadora, software, cuánto nos va a costar la capacitación para los funcionarios públicos, ¿sí? Inclusive hay funcionarios que se les tendría que estar pagando más porque van a aprender nuevas competencias y a lo mejor acortaremos el número de funcionarios públicos. Entonces, ver el tema completo. No es nada más darles una computadora y un software y háganle como quieran. No, es un tema de supervisión, es un tema de indicadores, es un tema de monitoreo, es un tema de aprendizaje. Por eso el gobierno electrónico no es comprar fierros, ¿sí? Es un tema de administración del cambio. Ahí he tenido yo en mi práctica privada de gobierno mucha experiencia en el tema, por eso sé y se ha llevado un control, al menos en la comisión que yo presido, que es la de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, por eso impulsé que se hiciera en la de GEMAOT este tema. Siguiente tema. Qué fuerte decir que Guanajuato no vive del turismo. La capital es turística al 50%. Pues permíteme desmentirte, ¿sí? La capital, el 50% vive de actividades del Estado. Y estamos hablando de gobierno del Estado, gobierno municipal, poder legislativo, poder judicial estatal, poder judicial federal y la Universidad de Guanajuato. Entonces, el 50% de los capitalinos es de lo que vive. En el tema económico, la principal actividad económica de los que viven en Guanajuato es el turismo. No lo puedo negar, ¿sí? Están las cifras, ¿eh? Pero no estamos hablando, ni siquiera llega apenas al 15%. El demás es un tema netamente de comercio y servicios. ¿Por qué se ve tanto impacto? Porque en este momento hay 0 clientes. Bueno, 3% nos reportan el tema de los hoteles, que sigue siendo lo mismo. 0. No hay en este momento ni visitantes ni turistas y por eso estamos tan preocupados y todos los análisis que me ha tocado ver internacionales, nacionales
y del Estado, es el sector que más ha sufrido, es el tema de turismo. Entonces tenemos que hacer algo para ayudar a reactivar el tema de turismo. Por eso esta campaña de Guanajuato Destino Seguro, donde haya protocolos, capacitaciones, inversiones y distintivos, es algo a lo que tenemos que apostar y que sé que en la Comisión de Turismo y en la Comisión de Desarrollo Económico, que preside Karen Burstein y José Luis Camacho Luna, ya están trabajando en el mismo tema. Y con gusto déjame tu correo electrónico, Doris Alba, para pasarte los datos de por qué asevero que el 15% de la economía de Guanajuato Capital es el turismo y el 50% es el Estado, las actividades gubernamentales. Rocío Castillo, las personas que no tienen acceso a medios electrónicos, ¿cómo podrán ser parte de este comercio electrónico? A ver, Rocío, nomás para que te des una idea, ¿sí? En Guanajuato Capital tenemos 184,000 habitantes, según el último censo INEGI. Seguramente tenemos más, pero al menos cifras oficiales, ¿sí? A nivel de Cofetel, ¿sí? Con teléfonos 473, tanto telefonía celular como telefonía local, en líneas activas, estamos hablando cerca de 210,000 líneas activas entre telefonía local y celular. Obviamente hay quien tiene más de uno, ¿sí? O hay quien tiene un número y que no lo está en ese momento, pero al menos lo teníamos de manera activa. ¿Esto qué significa? Que en el mejor, en el peor de los casos es ya con la mayoría de la gente tiene un smartphone, ¿sí? Eh, Personas que se dedican al comercio en la vía pública, algún albañil, inclusive gente del campo, con excepción de las zonas donde no hay buena recepción, ya empieza a haber temas netamente de tener un teléfono celular y acceso a Internet. La mayoría tienen aplicaciones como el WhatsApp, Telegram, Signal y otro tipo de aplicaciones. Entonces, ya la mayoría empieza a tenerlo. Pero eso no significa, ¿sí?, que no se van a poder hacer en vivo o no podremos estar apoyando a quien no tenga este tipo de tecnología para acceder a los servicios. Lo que sí te diría, por ejemplo, es que en la Dirección General de Ordenamiento Territorial solicitamos que todos los permisos que tengan que ser los directores responsables de obra, pues van a tener que tener una computadora para hacerlos. Punto. La mayoría son profesionistas, todos los que pagan impuestos de una u otra manera, ¿sí?, y que tienen obligados a presentar una declaración, tienen acceso a un medio de comunicación a través de una computadora, un café internet, pero la mayoría con el tema de smartphones. El otro tema es el tema de los SMS, ¿sí?, que también podremos iniciar y dar asesoría y iniciarlos electrónicamente a través de mensajes. Hay una propuesta que nos hicieron y que estaremos analizando en los próximos meses. Esto me lo preguntaba Rocío Castillo Medina. Gracias, Doris, te mandaré la información. Y Lisette, ¿cuál es la decisión en política pública que consideras va a tener mayor impacto en la economía de las familias? A ver, el problema que tenemos en este momento en el tema económico o en la crisis económica es una falta de confianza, ¿sí?, en el consumo. Esto ha significado que hay una disminución significativa del consumo interno por varios motivos. Uno, porque el poco dinero que tiene la gente no quiere gastarlo en temas que no sean en este momento relevantes
¿Por qué? Porque no sabemos la dimensión y lo que va a durar esto. Entonces, estamos muy limitados en el tema de gasto, el poquito dinero que se tiene. Entonces, en ese tema en específico, bueno, luego hay otro con el tema sanitario. La realidad es que, a diferencia de que algunos no están creyendo lo que sucede en la pandemia y salen sin ningún cuidado, sin cubrebocas y quieren hacer todavía reuniones y fiestas, este, hay muchos ciudadanos que sí nos estamos cuidando, ¿sí? Y somos la gran mayoría, ¿eh? Los que nos estamos cuidando. Y mientras más información vemos, pues la verdad es que somos más temerosos, ¿sí? Del tema del contagio, ¿sí? El viernes de la semana pasada, este viernes es 8 días, había 22 contagiados, ¿sí? Este viernes subimos a 48. Hoy creo que ya andamos en 51. Entonces, en una sola semana se duplicó completamente el tema para Guanajuato capital. Entonces, mucha gente, y veía comentarios, pues no quiere la frutería porque pues, no se están cuidando ahí. En la medida en que todos los negocios tengan protocolos adecuados y que pueda ser supervisado adecuadamente por la administración municipal e inclusive sancionado, crear los reglamentos para sancionar, porque ahora sí que si no se cuida eso y si no le pegas en lo económico, luego muchos negocios no lo van a hacer. En esa medida, eh, se va a poder fomentar el comercio interno y el consumo interno y será beneficioso para las familias guanajuatenses el regresar muy rápidamente, ¿sí? A un tema de reactivación económica. Entonces, eso es en el tema de consumo interno y sí creo que para activar el tema económico del turismo, sí tenemos que apostarle a la marca ciudad como Guanajuato Capital Destino Seguro, ¿sí? En la medida que vendamos a los turistas y visitantes, sobre todo de 5 horas a la redonda, vía vehículo, porque la verdad es que apostar en este momento al turista que viene extranjero, ni qué decirlo, o sea, no van a venir en un año, y nacionales en vuelos van a tardar, yo creo que hasta diciembre. Pero si es un destino seguro y empieza a llegar el tema del turismo, es un tema a lo que deberíamos estar apostando en esas dos políticas que sí corresponden al tema municipal, ¿sí? Hay un tema en el tema estatal que considero, ¿sí? Sí va a apoyar significativamente y ya se cuentan por cientos los que han sido apoyados, que son el tema de fondos Guanajuato, ¿sí? Donde hay una totalidad de prácticamente 3,000 millones de pesos del gobierno estatal, ¿sí? El último reporte que tenemos la semana pasada ya van cientos, 300, 400 negocios o micronegocios que han podido ser atendidos y todo el apoyo que requiere el gobierno del estado para que pueda llegar a la mayoría de las MIPIMES de Guanajuato Capital y puedan ser beneficiadas con este tema. Y no estamos hablando nada más de 25,000 pesos como el gobierno federal plantea para algunos negocios que no despidieron a nadie, sino que aquí pueden ser inclusive montos mayores para comprar ya específicamente una máquina. Por ahí promocionaban, bueno, fue en un post el viernes pasado, una máquina para hacer pan, y una conocida lo promocionó o lo comentó como que a través de Fondos Guanajuato se pudo lograr, entonces ya va a llegar a un panadero que va a incrementar seguramente su producción. Espero haberla contestado, Lisette. Manuel Romo, un beneficio de los datos que has proporcionado es que el 50% de la población tiene garantía de ingreso. Lo que se debe impulsar es el consumo interno, principalmente alimentos, y disminuir el consumo en otros municipios para que estos recursos se queden en la capital. Totalmente de acuerdo. Este 50% de la gente que trabaja en el Estado
no ha dejado de tener su salario, ¿sí? Y hay temas que debe estar impulsando, es consumir en Guanajuato capital, ¿sí? Como yo soy parte del comité de adquisiciones del gobierno municipal y como política interna, en la medida de lo posible, establecimos desde hace un mes que todas las compras que se hagan en el tema de adquisiciones, ¿sí? Sean preferentemente, ¿sí? A empresas radicadas en el municipio, ¿sí? Después aprobamos en el ayuntamiento pasado, que fue el viernes, que todo aquel que tuviera un local en el mercado Hidalgo o que vendiera en vía pública y que tuviera un permiso, siempre y cuando fuera de Guanajuato capital, ¿sí? Se le iba a condonar de aquí hasta septiembre el pago de la plaza, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que queremos es que los beneficiados sean gente de Guanajuato capital para que puedan gastar en Guanajuato capital. Y el otro comentario que nos hace Manuel respecto a el tema sobre el tema de turismo seguro, te sugiero hacer un foro virtual para definir los criterios para su establecimiento, en donde se pueden discutir estrategias de acciones muy específicas. Te agradezco mucho el comentario, Manuel. Lo comento con la Comisión de Turismo y Desarrollo Económico para plantear este foro virtual. Y Lisette, gracias por tu réplica respecto a los fondos del Estado que mencionas. ¿Es para negocios que ya existían antes del COVID o también para la creación de nuevos negocios? Tiene toda la razón. Son para negocios que ya existían antes del COVID. Tengo entendido que para el tema de nuevos negocios, ¿sí? Van a ser nuevos fondos que se van a anunciar en los próximos meses. ¿Por qué? Porque lo que resultó es que empezaron a tronar muchos negocios, no solo en el estado, bueno, en el estado y específicamente en Guanajuato capital, y hay muchas oportunidades de nuevos negocios. La pandemia y la transición nos va a dar estas oportunidades y ahí va a ser la gran oportunidad. Si tienes, Lisette, una idea de negocio, ¿sí? Por favor, les voy a dar mi correo electrónico es carlos.chaves@guanajuatocapital.gov.mx. Lo voy a escribir en el chat. Quien tenga alguna duda, por favor, puede consultarme. Y si tienes una idea de negocio, contáctame, por favor, y con gusto te llevo con alguien o te dirijo con alguien que te pueda ayudar y también asesoría sin costo de mi parte. Entonces, creo haber contestado todas las preguntas y dudas que tenían. Este era el tema que quería presentarles y que les preparé respecto a las políticas públicas municipales en esta nueva normalidad. Cuídense, por favor. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por los comentarios. Quedo a sus órdenes y en el chat les pongo mi correo electrónico. Muchísimas gracias. Hasta luego.